con la Procuraduría, con el presidente, con la vicepresidencia. Y la idea es presentar en el marco de ese decreto de emergencia, bueno, los planes que necesitamos para salir de esta situación. ¿Qué se requiere ahí? Bueno, se requiere el concurso de toda la población y particularmente en este caso el concurso de la Asamblea Nacional, que como todos sabemos, bueno, ahora existe una mayoría opositora, ¿no? Y que podamos en ese sentido ponernos todos en sintonía con las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Como te decía al inicio de la reunión, nosotros estamos en medio de algo que el presidente Maduro ha llamado, bueno, una tormenta, una situación de tormenta. Y si profundizamos o seguimos con la metáfora, bueno, vamos en un barco y no podemos estar remando unos en una dirección y otros en otra dirección, ¿no? O incluso algunos saboteando o abriéndole huecos al barco para que el barco termine de hundirse. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener todo claro, pues si el barco se hunde nos hundimos todos, pues, ¿no? Y se trata aquí de aprovechar también la coyuntura para avanzar en los cambios que se tienen que hacer en Venezuela. O sea, y yo creo que esto es la idea del presidente Maduro con respecto al decreto de emergencia económica, entendiendo que estamos en una situación especial, no solamente, como te decía, no solamente por lo interno, sino, o sea, también, sino también por el contexto la situación mundial. internacional. El contexto internacional En todo caso, es muy complicado. ¿tienen previsto que el panorama sea adverso, que el panorama diga esta Asamblea Nacional Opositora no lo vamos a aprobar, o lo aprobamos pero con las modificaciones que nosotros consideremos que deben ser? Es una opción, o sea, eso es un panorama que está presente ahí. Lo que vamos a ver justamente es la voluntad de los factores de la oposición en contribuir con el país. O sea, ahí en principio eso se va a poner a prueba. Esperamos que no, esperamos que eso no ocurra, que podamos entrar en una relación cordial, etcétera, 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 si mantenemos todo como principio los grandes intereses nacionales. Para Ahora, que prime el interés nacional. Claro, yo creo que ese es nuestro propósito, el propósito del presidente Nicolás Maduro, pero bueno, tenemos que esperar a ver cuál va a ser la reacción de los factores de la oposición. Los últimos minutos quiero preguntarle acerca de temas sensibles que han pasado, bueno, por distintas instancias, pero que sin duda son un tema de discusión diaria de la población. Incremento o no del precio del combustible. ¿Realmente es, usted cómo lo catalogaría? Muy barato, casi regalado, porque realmente llama mucho la atención para tal vez no quien vive en Venezuela o es un habitante de Venezuela, pero sí cuando llega un extranjero y se da cuenta que cuesta casi que nada tanquear el carro, ¿no? Echarle gasolina al carro. Así que eso es un tema que también se va a discutir, que se va a revisar. ¿Qué va a pasar? No, bueno, es un tema no solamente que se va a discutir, sino que se ha venido discutiendo. Pues, y también había un diagnóstico durante el 2015. Claro, con respecto, el presidente lo hablaba, recuerdo así que a finales de 2013 incluso se planteó ese debate, se armaron unas comisiones, existen un montón de estudios con respecto a los impactos, etcétera. ¿Cuál ha sido, y además como lo ha planteado el presidente Maduro en otros escenarios, cuál ha sido, entre otras cosas, uno de los factores que pueden influir para que no se tome una medida en ese respecto que pudiéramos todos estar de acuerdo? Bueno, la propia situación especial que nosotros estamos viviendo. O sea, nosotros vivimos una situación de especulación de precios, de ataque e incertidumbre contra la economía, que el tema del aumento de la gasolina, ¿cómo se puede hacer sin que eso genere una espiral especulativa que entonces, lejos de convertirlo en una solución, lo convierta en un problema mayor? En un problema mayor. Claro, entonces, pero además es buena la pregunta porque además pone sobre el contexto un hecho importante. Y es que primero, no existe ninguna medida que por sí misma sea una panacea y solucione todos los problemas. Pero además, todas las medidas que se tomen deben tener perfecta coordinación unas con otras y deben complementarse unas con otras. O sea, tiene que ser y lo que se ha venido tejiendo es una política económica que sea coherente, etcétera, porque no existe ninguna receta infalible. Pues, o sea, dice, bueno, pero es que si tú aumentas la gasolina, entonces eso reduce el déficit. Eso se puede transformar, primero, además, fuera de los factores especulativos de perturbación, se puede transformar incluso en eso que en teoría económica se llama una ilusión monetaria. O sea, si tú, por un lado, te ingresa más, pero todos los demás precios se te disparan, entonces eso no tiene como mucho sentido. Entonces,
Pero bueno, digamos, se está discutiendo, es una posibilidad, se han barajado muchos escenarios, pero bueno, es parte de las Claro. cosas, de las decisiones que se El van a otro hacer. tema tiene que ver es las colas con las que iniciábamos precisamente esta conversación, la situación de las colas, la gente quiere que se acaben ya, Sí. que terminen, que esto deje de suceder, que vayan a un sitio y encuentren los productos y la canasta básica, pero a que además de eso se mantengan los precios razonables, los precios justos. Desde la Asamblea Nacional hay una propuesta para eliminar la ley de precios justos Claro, por porque parte de esta Asamblea Nacional ahora opositora, que si la presentan seguramente pues la fallarán porque tienen las mayorías. ¿Cómo sí. ve usted ese escenario y también qué le dice a la gente para comenzar esto que estamos hablando, a disminuir ese nivel de incertidumbre y como buen sociólogo que usted lo ha planteado, generar expectativa positiva? Claro, yo creo que en mi criterio ese es el principal problema a abordar ahorita, pues lo que tiene que ver con la situación de abastecimiento y lo que tiene que ver con los precios, que además es un hecho consustancial, porque, digamos, tú puedes solucionar el abastecimiento, digamos, si haces un ajuste de precios, que ponga las cosas tan caras que la gente no las pueda comprar. Entonces tú vas al supermercado y no vas a ver más nunca colas, ¿no? Y todos los productos van a estar ahí, pero van a estar ahí porque la gente no tiene capacidad para comprarlos. Entonces, no, aunque eso te solucione las colas, no te soluciona el problema. Porque si el producto está ahí y la gente no tiene cómo comprarlo, que es como la otra vez yo leí a alguien que decía, bueno, en, en Europa no hay desabastecimiento en los comercios, en los anaqueles, pero hay pero hay desabastecimiento desabastecimiento de en los hogares, bolsillo. pues, ¿no? O como pasa en otros países, porque el contrabando de extracción es tan fuerte como contra Venezuela, porque la gente no puede consumir en otros países, o sea, no es que no los pueda encontrar, es que no los puede adquirir, o sea, los encuentra, pero no los puede comprar, y nosotros no queremos vernos reflejados en esa situación. Entonces, el tema de los precios justos, como lo concibió el presidente Chávez, como se ha mantenido, como lo ha profundizado, de hecho el presidente Maduro tiene que ver con la defensa de los derechos económicos y con el acceso de la población. Por supuesto, el acceso de la población a los productos, uno de los condicionantes es que producirlos, venderlos, etcétera, reporte ganancia a quien los hace, pues eso es de cajón. Pero lo que no puede pasar es que la ganancia se ponga por encima de los derechos socioeconómicos de las grandes mayorías asalariadas. Pues, o sea, tiene que existir un balance entre el acceso de la población, que sea una actividad económicamente rentable, pero no, o sea, pero ese es el principio de los precios justos, o sea, que los precios sean accesibles a la población. Porque es lo que digo, nada hacemos con tener los anaqueles llenísimos de cosas, pero que la gente no la pueda comprar, bueno, porque están a un precio tan alto que se convierte. Incluso en estos días alguien me decía, es que si hay colas es porque hay dinero circulante en las calles. Yo pensaba, por fortuna hay dinero circulante en las calles, pero con ese dinero, ¿cuánto se puede comprar si los precios continúan y continúan aumentando? Y allí le pido ese paralelo, por ejemplo, del mundo capitalista, que se ganan entre un 25 o un 30%, que es el promedio a nivel internacional. Hablamos de Colombia, Chile o México, solamente para citar algunas naciones en América Latina. ¿Ese porcentaje a cuánto ha llegado en Venezuela? Bueno, mucho más de eso, que además los promedios internacionales están muy por debajo incluso de esa cifra. Pero además quisiera insistir o a propósito de tu pregunta, remarcar un punto, y es que, fíjate, el hecho especulativo en una circunstancia a determinados comerciantes y empresarios, inmediatamente se le puede convertir en una actividad rentable. ¿Por qué? Porque tú especulas y haces ganancias extraordinarias. Pero si todos empezamos a especular al mismo tiempo, ¿no? Se produce eso que Keynes llamaba una paradoja de los agregados. Es decir, si todos empezamos a especular, y además la especulación de precios, que además pasa todos los días, compite contra salarios que son ingresos fijos y que la gente no se puede aumentar el salario permanentemente, entonces eso se va redundando en una caída del poder adquisitivo de la población. Si la gente va perdiendo el poder adquisitivo, que se traduce en consumir menos, está comprando menos, por tanto los empresarios y los comerciantes están vendiendo menos y están entonces ganando menos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la competencia especulativa en lo inmediato perjudica al trabajador, pero después termina perjudicando a todo el mundo, incluso a los comerciantes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que entender, que eso es un juego que finalmente termina favoreciendo a muy poquitos
y termina perjudicando a las grandes mayorías, incluyendo en esas grandes mayorías a muchos comerciantes, muchos empresarios, que entonces tienen que cerrar negocios y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que no queremos que pase en este país. No, pero es un asunto de tener conciencia, pues mucho más allá de lo que podemos pensar, los intereses inmediatos, y por eso decía, o sea, las soluciones tienen que ser colectivas. A veces uno que pasa muchas veces en la economía, que uno toma decisiones inmediatas pensando como en el interés más inmediato, sin darse cuenta muchas veces del impacto que eso puede generar, sobre todo cuando lo comienzan a hacer otros. Yo lo pongo siempre con el ejemplo de las personas que se comen el hombrillo en las autopistas. Si alguien se come el hombrillo, a lo mejor adelanta mucho, pero si todos empiezan a comerse el hombrillo, entonces se arma una cola. Y cuando tú vas en ciudades como Caracas, uno se da cuenta de que muchas veces las colas es porque todos intentan meterse por el hombrillo, entonces cuando hay que incorporar... Entonces, es una cola que tiene que ver con un problema de no ser consciente de que, bueno, tenemos que respetar al que va más adelante y que si todos contribuimos vamos a llegar y que todos vamos a llegar a buen término. Exacto, entonces si todos contribuimos vamos a llegar a buen término, si dejamos de comernos el hombrillo y todo ese tipo de cosas. Con esta reflexión lo despido. Muchísimas gracias, bueno, ministro, gracias por esta primera entrevista en Telesur. Bienvenido siempre. Vale, gracias. Mucha suerte.